Ahora. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Schigel. Estoy, la verdad, que contento, estoy emocionado, entusiasmado. Y bueno, como siempre, hacerte dos preguntas, Daniel. Primero, ¿cómo estás? Segundo, vamos a hablar hoy de la filosofía empirista. Y bien, pues, ¿en qué contexto se desenvuelve esta filosofía? Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Todo bien por acá con la cuarentena como siempre, pero bueno, sobreviviendo. Este, sí, hay una cuestión que habíamos mencionado en la clase anterior, que es esta diferenciación, ¿no? Entre la filosofía continental, que es más bien racionalista, va a pasar en Francia y en Alemania sobre todo, ahí Sí, va a tener lugar su desarrollo, y por otro lado la filosofía británica, Inglaterra y Escocia también, porque Hume, como vamos a ver, era escocés, pero bueno, la ideología es la misma. Entonces, mientras los de Europa continental eran racionalistas y creían más en la cuestión de generar una ciencia matemática basada en la razón, los empiristas, en cambio, piensan que la ciencia tiene que basarse en la experiencia, ¿no? En los sentidos. Quizá eso tenga que ver mucho con la influencia de pensadores como Ockham, ¿no? El de la navaja que habíamos mencionado cuando hablábamos de la Edad Media, que introdujeron una percepción escéptica sobre las posibilidades de la razón para conocer y que se basaban más en una concepción de tipo nominalista. ¿Te acordás cuando hablábamos de la polémica de los universales? Los sí. nominalistas solo aceptaban lo que podíamos percibir como cosas individuales, concretas, ¿sí? Y desconfiaban de la razón y de los conceptos como puros sonidos de la voz, ¿no? Entonces, el empirismo va a seguir un poco esta línea, ¿no? En la modernidad. Y ya tenemos sus primeros desarrollos en un pensador que está a caballo entre el Renacimiento y la modernidad, que es Francis Bacon, ¿no? Que en Ujú. realidad es anterior a Descartes, pero cronológicamente suele exponerse después para ligarlo con la línea que, pasando por pensadores como Locke o Berkeley, terminan en Ujú. Hume, que sería como la culminación del pensamiento empirista. Generalmente se da solo Ujú. Hume porque es como la forma más extrema, ¿no? de esta concepción empirista. En Ujú. cuanto a Francis Bacon, todavía acepta el concepto de sustancia y accidente de Aristóteles, o sea, no se ha desligado totalmente del pensamiento medieval, pero plantea que el conocimiento tiene que basarse en los sentidos, o sea, de Aristóteles toma el lado más empirista, digamos, sin todos los agregados metafísicos, Sí. y Bacon no era una persona formada universitariamente en los círculos escolásticos, sino que él era en realidad un Ujú. abogado. Llegó a Ujú. ser Lord Canciller, Ujú. incluso se comenta que recibía sobornos de las dos partes, tanto de los que tenía que defender como de los que tenía que atacar, digamos, tanto del lado del abogado defensor como del lado del fiscal. Y después, decía él, se defendía diciendo que él elegía después según lo que era razonable, ¿no? Según lo que consideraba justo. Igual eso no le alcanzó para evitar terminar en prisión, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Son vidas muy agitadas las de esa época. Era tan ilustrado, digamos, para esa época, o sea, tenía tanta lectura y tanto conocimiento que se ha pensado incluso que podía ser que Shakespeare fuera un seudónimo de él, ¿no? Mm. Hay muchas teorías sobre Shakespeare, algunos dudan de que haya existido históricamente y algunos decían que era la reina de Inglaterra la que escribía con el seudónimo de Shakespeare. Bueno, eso es un poco delirante quizá, pero hay una teoría también que lo identifica con Francis Bacon. Lo Claro. interesante de Francis Bacon es que él va a plantear por primera vez cómo realizar un experimento. Eso es lo notable. Lo que va a introducir para la posteridad, digamos, para el pensamiento moderno, para el desarrollo de la ciencia matemática, es el aspecto experimental, porque no se trata simplemente de que acepte el método inductivo. El método inductivo ya estaba planteado en los segundos analíticos de Aristóteles, es algo muy antiguo. Pero lo que él hace es darle un carácter más sistemático. Él dice, bueno, si nosotros evaluamos los fenómenos que observamos, tenemos que tomar distintas características de las sustancias que podemos percibir a través de los sentidos y evaluar cómo se correlacionan entre ellas, ¿no? No se trata simplemente de buscar cosas que las sustancias tengan en común y a partir de ahí
obtener afirmaciones universales, como podría ser que Ajá. todos los hombres son mortales, sino ir a algo más específico, que es decir, bueno, por ejemplo, yo tengo una cualidad que es el movimiento, otra cualidad que es el calor, y ver si las dos tienen algún tipo de relación causal entre ellas. Entonces, para eso establece una serie de tablas de correlación, ¿no? Donde dice, bueno, podemos tener tablas de presencia que muestren que cada vez que un fenómeno está presente, el otro también. Tablas de ausencia, cuando uno desaparece, el otro también desaparece. Y otras tablas que son de correlación, ¿no? O sea, de intensidad. Si cuanto más intenso es un fenómeno, más intenso es el otro, o al revés, ¿no? Puede ser que sea proporción directa o proporción inversa, o sea, que varíen juntos en aumento y disminución o que sean inversos. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y es así como él llega a la conclusión, por ejemplo, de que el calor es una forma de movimiento, lo cual es un anticipo de los desarrollos de la física y de la química que tuvieron lugar mucho después. Lo que pasa es que las experiencias en las que él se basa son todavía muy burdas y no están controladas en laboratorio. No existía el concepto de armar un laboratorio para controlar las variables, pero lo que él está planteando es eso, ¿no? Es diferenciar variables y correlacionarlas, ¿no? Lo cual es un anticipo del método científico que es Ujú. muy importante y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Claro, por Pero supuesto. después, los empiristas posteriores, más que seguir esa dirección de Francis Bacon, se ocupan de otra cuestión que es, bueno, cómo podemos tener certeza de nuestro saber, ¿no? Un poco siguiendo la línea cartesiana. Ahí es donde mete, digamos, su porción, su elemento fundamental Descartes, cuando al plantear la duda metódica, los empiristas se ven obligados a seguir el juego y decir, bueno, está bien, Descartes duda de todo hasta que llega a la certeza de su existencia y después deduce que existe Dios y que la razón es segura, todo lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero Ujú. ellos van a decir que no, que en realidad lo que Descartes obtiene son puras frases vacías, que no tienen contenido, porque la razón lo único que hace es establecer correlación entre conceptos. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 4, eso en realidad es una tautología, o sea, es algo que no hace más que repetir en el predicado lo que ya está en el sujeto. Eso es lo que Sí. Hume va a llamar relaciones entre ideas. ¿Por Ujú. qué? Porque si yo defino 2 es uno más uno. Entonces, al decir 2 más 2 es 4, lo que estoy diciendo es que uno más uno es igual a uno más uno más uno más uno. O sea, de un lado y del otro en realidad tengo lo mismo. Lo que pasa es que el concepto de 2, el concepto de 4, son como maneras simplificadas de hablar de unidades, ¿no? De unidades sumadas entre sí. Y si yo lo descompongo, obtengo de los dos lados de la ecuación la misma cosa. Entonces la igualdad es evidente de por sí, pero ¿por qué? Porque se basa solo en analizar los conceptos con los cuales me estoy manejando. Y analizar los conceptos que yo ya tengo no me va a aportar nada nuevo. Si yo quiero conocer cosas nuevas, si quiero ampliar el saber, tengo que ir a la experiencia. La experiencia es la única que me puede aportar un conocimiento de hechos. Los hechos son los que pueden llegar a sorprenderme. O sea, puede pasar algo en el mundo que no sea esperado por mí, ¿no? Por ejemplo, pensar que todos los cines son blancos y de golpe encontrar un cisne negro, ¿no? Como se suele decir. El cisne negro que es en la actualidad el coronavirus, por ejemplo. Es un cisne negro, es algo inesperado, algo que obliga a transformar los conceptos que teníamos hasta ese momento. Y eso solo puede darlo la experiencia. Por eso son los hechos lo que le va a interesar al empirismo y sobre todo a Hume. Hume dice, puedo establecer relaciones entre ideas como hacía Descartes, porque él llamaba ideas innatas, pero eso no me va a ayudar si quiero conocer cosas nuevas. Para conocer cosas nuevas hay que experimentar, hay que percibir, hay que conocer a través de los sentidos. Los sentidos nos dan impresiones, ¿no? Que es la manera más inmediata que tenemos de conocer las cosas, y después de esas impresiones nos queda una huella debilitada que serían las ideas. Y la matemática lo único que hace es relacionar ideas entre sí, pero lo importante es la experiencia de la cual hemos obtenido esas ideas. Por eso va a tomar el lado del empirismo en contra del racionalismo. Si queremos conocer, debemos hacerlo con los sentidos y no con la razón. Esa sería la base de la cual parte Hume, ¿sí? Wow, bastante interesante. Y cómo es que se ha transformado desde la filosofía de Bacon hasta llegar a un empirismo, vaya, el más potente, el más fuerte, el más representativo, que sea el de Hume? Es decir, ¿cuáles mm, son las cosas que Hume
pone en la mesa y dice, este es el empirismo, ¿no? ¿Qué es lo que suma Hume? Claro, lo que suma es primero decir, bueno, todavía en Bacon tenemos esta herencia aristotélica de hablar de sustancias, accidentes. Si yo quiero llevar hasta sus últimas consecuencias el empirismo, que es lo que él va a hacer, solo puedo aceptar que hay impresiones e ideas, o sea, contenidos de la mente, lo que él va a llamar percepciones. O sea que él va a sostener que en última instancia es la psicología la base de todo conocimiento. Y lo que él quiere lograr es que la psicología sea una ciencia tan segura como lo era en el momento en el que él escribe la física de Newton. Ahora estamos en otro contexto que el de Descartes, ¿no? En la época de Descartes, el modelo de conocimiento era la física, no era la física, perdón, era la matemática de Galileo. En cambio, en la época de Hume ya pasamos por la física de Newton, que dividía el mundo en átomos y fuerzas. Newton era atomista, eso es algo que generalmente no se menciona, pero era así. Lo que pasa es que él llegó a ocuparse de los cuerpos masivos, ¿no? Como los planetas, por ejemplo, se correlacionan y se influyen en función de la ley de gravedad y en principio de inercia y de acción y reacción y demás. O sea, se ocupó de los objetos macroscópicos. Pero Sí, él estaba convencido de que esos objetos están formados por átomos. Lo que pasa es que la fuerza que une a los átomos es algo que él no logró matematizar. Recién la física, muchos años después, va a lograrlo vía la química y después la mecánica cuántica. Así que debemos esperar varios siglos para que eso se concrete. Pero Newton era un atomista, él pensaba que todo estaba hecho de átomos y vacío. Y agregaba un elemento que era la fuerza, ¿no? Lo que él había logrado describir matemáticamente era una fuerza que era la de gravedad. Entonces eso mostraba cómo los cuerpos se unen, se relacionan en sistemas planetarios, por ejemplo. Y como esa misma fuerza que hace que el sistema solar se mantenga unido, que hace que los planetas giren alrededor del Sol, es lo que hace que cuando suelta una piedra, la piedra se caiga. Y que es lo que hace que la Luna genere las mareas en la Tierra. O sea, lo que logró es unificar muchos fenómenos a partir de una ley única que se podía formular matemáticamente. Entonces Hume lo que hace es decir, bueno, voy a tratar de hacer lo mismo en la psicología. O sea, él entiende la filosofía como psicología, como un estudio de las representaciones, un estudio de las percepciones, de lo que tenemos en la mente, ¿sí? O ujú, sea, lleva el método de la física de Newton hacia el ámbito psicológico. Y él dice, bueno, si yo analizo mis ideas, lo que encuentro son estos dos tipos de representaciones que decía antes, que son las impresiones y lo que él va a llamar ideas. Las ideas pasan a un segundo plano, ¿no? Es como lo contrario de Descartes. Descartes llama todo ideas, todo lo que tenemos en la mente son ideas. Hume, en cambio, dice, no, en realidad tenemos impresiones e ideas. Las impresiones son las sensaciones, lo que generalmente llamamos sensaciones. Y se puede haber de dos tipos. Puede haber impresiones de la sensación, como colores, olores, sabores, texturas, ¿sí? Todo lo que percibimos con los sentidos externos. Y hay impresiones de la reflexión, ¿no? Que atribuimos a nuestra alma, como sentimientos, deseos, ¿sí? Por ejemplo, sentir placer, dolor, miedo, ansiedad, angustia, todo eso serían impresiones de la reflexión. De eso nos queda alguna huella que son ideas, ¿sí? Las ideas generalmente son ideas de la memoria. Por ejemplo, el recuerdo que tengo del dolor que sentí en el pie cuando me lo golpeé contra la pata de una mesa. Ese recuerdo del dolor no es tan fuerte como el dolor, ¿sí? Por eso la diferencia entre impresiones e ideas es que unas son más intensas que las otras. Las impresiones son fuertes, son intensas, son vívidas. Las ideas son como huellas de impresiones desvanecidas. Queda como una marca, una huella, ¿sí? Y eso es lo que él llama idea. Y después están las ideas de la fantasía que yo puedo generar combinando ideas de la memoria, ¿no? Recuerdos de distintas cosas que combino arbitrariamente. Por ejemplo, ¿cómo armo la idea del centauro? Bueno, mezclando dos ideas de dos cosas que son conocidas. Un caballo y un ser humano. Alguna vez vi un caballo, alguna vez vi un hombre, los combino y armo el centauro, ¿sí? Todas las criaturas ujú. mitológicas son producto de la fantasía, pero se basan en una experiencia anterior. Lo que pasa es que esa unidad no existe en la experiencia. Existe la experiencia de caballos y de hombres, pero no de centauros, ¿sí? Por eso no son ideas verdaderas, son ideas falsas. Esas son las que Ujú. fabricamos nosotros con la fantasía.
Pero en otros casos hay correlaciones entre ideas de la memoria que tienen un sentido, que se basan en leyes, ¿sí? Ahí es donde él introduce un equivalente de las leyes de Newton. Dice, así como Newton descubrió leyes para los átomos de la naturaleza, yo encuentro que hay leyes que hacen que las ideas de la memoria se asocien entre sí. Por ejemplo, por semejanza, ¿no? Una cosa me recuerda a otra que es parecida. O también por contigüidad, que quiere decir contacto. Una cosa me recuerda a otra cosa al lado de la cual se encontraba. O un Sí, fenómeno me recuerda a otro que le siguió a ese fenómeno. Por ejemplo, claro. pasé debajo de una escalera, me rompí la pierna, entonces me vuelvo supersticioso porque empiezo a tenerle temor a las escaleras, ¿eh? La superstición también puede surgir de una correlación de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Esas correlaciones no se sostienen en el tiempo. Es algo que pasó una vez y no se repite. Suponer que hay una relación causal ya es otra forma de relacionar. Y solo se justifica si siempre que pasa una cosa, pasa también la otra. Pero cuando uno tiene conciencia de cuáles son las experiencias que nos han llevado a asociar dos ideas, lo haremos de una manera correcta, sin exageración, sin superstición, y esa manera correcta de asociar formaría las ideas razonables y las ideas verdaderas que podemos tener de las cosas. Sí, Entonces, el criterio de verdad de un fenómeno, de la descripción de un fenómeno, es que asociemos de una manera adecuada siguiendo esas leyes que mencionamos antes. Asociación por contigüidad, por semejanza y por relación de causa y efecto. Que es simplemente que dos cosas se repitan siempre igual, entonces tendemos a pensar que una es causa de la otra. Pero que realmente haya una relación causal, vamos a ver que eso Hume lo va a cuestionar. No, no es necesariamente así. Solo está describiendo la forma en que nosotros habitualmente operamos para ir de ideas simples a ideas complejas. Con lo cual, está pasando en la mente algo parecido a lo que pasa en la naturaleza con los átomos. Los átomos simples, indivisibles, se unen y forman objetos, y lo hacen ujú, por fuerzas. En la mente, las ideas simples se unen y forman ideas complejas. Entonces, cada vez que yo quiero entender qué es una idea que yo tengo en mi cabeza, la tengo que dividir en partes. Y así puedo determinar si esa idea es verdadera o no, en función de que se corresponda o no con la experiencia que he tenido y en la cual esa idea se basó. Si tengo la idea de centauro, obviamente no se corresponde a nada real. Aunque he visto caballos y he visto personas, nunca las he visto juntas, como un caballo persona o algo así. Entonces el centauro es una idea falsa. Así es como puedo distinguir ideas verdaderas de ideas falsas, analizándolas, dividiéndolas. Básicamente ese es el proceso que hace Hume para desarrollar el empirismo hasta sus últimas consecuencias. Si no hubo una impresión, la idea que yo tengo no tiene validez. ok, bastante interesante. A mí me queda un poco confuso, perdón, la idea de causalidad. Es decir, para Hume realmente hay, por ejemplo, se me ocurre la ley de la inercia, ¿no? Una pelota que rueda y hace fricción y pues se detiene, ¿no? Sería, supongo, la causa de su detención, pues la fricción. Para Hume, ¿esto será real? Es decir, ¿hay realmente causalidad en los hechos? Si queremos saber si hay realmente causalidad en los hechos, deberíamos analizar la idea de causalidad y ver si está justificado, o sea, si cada uno de los elementos que la forman se corresponde con un hecho que podemos percibir. Y ahí tenemos el primer problema, ¿no? Que si yo analizo la idea de causalidad, dice Hume, encuentro cuatro elementos en ella que tienen que cumplirse, cuatro condiciones. Primero tiene que ver un primer fenómeno, ¿sí? Uno primero cronológicamente, que eso es lo que voy a llamar causa. Después tiene que aparecer un segundo fenómeno correlacionado con él, ¿sí? Al cual llamo efecto. Por ejemplo, suelto la piedra se cae. En tercer lugar, debe haber una correlación que se sostenga en el tiempo, que se repita, que genere una especie de hábito, una costumbre. Yo estoy acostumbrado a que siempre que suelto una piedra veo que la piedra se cae. Así que hay una correlación, una contigüidad en el tiempo, contigüidad porque una cosa va pegada a la otra, que se sostiene y se repite, ¿sí? Ese sería el tercer elemento. Pero cuando yo hablo de la relación de causa y efecto en física y digo, bueno, hay una fuerza que hace que la piedra se caiga, y esa es la fuerza de gravedad,
ahí tengo que ver si ese elemento se corresponde realmente con algo o no, porque yo no lo sé, tendría que verlo. Es cierto que yo tengo experiencia de que cuando suelto la piedra se cae. Tengo experiencia del primer hecho, solté la piedra, del segundo, la piedra se cayó, y que cada vez que hago una cosa, sucede la otra. Pero tengo experiencia de la fuerza de gravedad, la puedo percibir a través de algún sentido. O por ejemplo, cuando yo estoy en un partido de billar, como le gusta dar ejemplo a Hume, que era escocés, le gustaba tomar whisky y jugar al billar, ¿no? Detalles anecdóticos, pero por Hmm. algo se lo pone de ejemplo, ¿no? Dice, bueno, yo veo que una bola de billar le pega a otra, la primera se detiene y la segunda se empieza a mover. Entonces yo supongo que hay algo que pasó de una bola de billar a la otra para iniciar el movimiento. Lo supongo, pero yo veo la fuerza que la primera bola ejerce sobre la segunda. No, no es ni un color, ni un olor, ni una textura, no es nada que pueda percibir a través de los sentidos. Solo escucho un ruido, veo que la primera bola se detiene, la segunda empieza a avanzar y supongo que algo pasó, saltó de una a la otra, y eso lo llamo fuerza, pero la fuerza no se puede percibir. O sea que el cuarto elemento que haría de esa relación una relación causal no está en mi experiencia. No lo puedo percibir y por lo tanto no es una idea válida, lo cual es muy fuerte porque eso quiere decir que hasta la física de Newton es cuestionada, porque no puedo Ujú. asegurar que exista la fuerza de gravedad. Puedo La suponer energía. me Ujú. sirve para explicar eso que yo puedo percibir. Pero como Hume es extremista, tan extremista como Descartes en lo suyo, dice, si Ujú. quiero atenerme al empirismo hasta sus últimas consecuencias, y eso es lo que un filósofo debe hacer, debe atenerse a sus ideas hasta la última consecuencia que tenga esta idea, por más absurda que parezca, no puedo aceptar que haya una relación causal. No hay una fuerza en el mundo de mi experiencia. En el mundo de mi experiencia solo hay impresiones e ideas, y eso es todo lo que hay. Eso, claro, va a hacer que no solo la idea de causalidad sea cuestionada. Él es un escéptico en muchos aspectos. La idea de causalidad es algo que no puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la fuerza, que es lo que explicaría la relación causal, no es algo que se pueda percibir. Así que no es una idea válida. Pero él va más lejos todavía. Él dice, no solo pasa esto con la idea de causalidad, pasa con la idea de Claro. sustancia, pasa con la idea de alma y hasta Ujú. sucede con la idea de Dios. Y es así Ujú. como analizando cada una de las ideas que para Descartes eran centrales, ¿no? Porque recordemos que Descartes hablaba de la sustancia infinita que es Dios, las Ujú. sustancias pensantes que son las almas de las personas, y Por después la supuesto. sustancia extensa que existe en el mundo exterior, para él eran evidentes. Pero Hume va a Ajá. llevar su cuestionamiento hasta tal extremo que ni siquiera de eso puede estar seguro. Por ejemplo, cuando Descartes sale del solipsismo acudiendo a la idea de Dios, él dice, Ujú. bueno, Dios es, la idea de Mm. Dios es la idea de un ser perfecto, tiene que existir, ya está, listo, provee su existencia, o al menos tiene que haber una causa infinita que haya generado en mí esa idea. Primero, la idea de causa no es válida, así que no tiene por qué haber una causa de la idea, ya tenemos un problema gravísimo. Segundo, ¿qué es la idea de Dios? Bueno, es una idea compleja, como lo es la idea de causalidad. Y Hume dice, analicemos esta idea, dejando de lado nuestras creencias personales, ¿sí? Tomemos la idea de Dios, tal como la plantea la religión o la teología. ¿Qué es Dios? Bueno, es un ser infinitamente bueno, infinitamente sabio e infinitamente poderoso. ¿De dónde sacamos esta idea? O sea, ¿qué elementos de esta idea se corresponden con una experiencia y cuáles no? Bueno, hemos visto personas buenas, hemos visto personas sabias y hemos visto personas poderosas. O Ujú. hemos sentido en nosotros el poder, cierta sabiduría, porque hemos tomado decisiones que han sido mejores o peores. Algunas cosas sabemos, algunas ignoramos. Así que de ahí sacamos una idea de lo que es el saber. También de la bondad, ¿sí? Porque alguna vez hemos hecho alguna buena acción, bueno, hemos sentido la bondad en nosotros. Para la bondad es un sentimiento, es un afecto, ¿sí? Una pasión. También el poder, hemos podido hacer cosas, hemos sentido que hemos podido mover objetos, por ejemplo, ¿sí? Así que, Sí. en última instancia, son ideas de la reflexión, son maneras como nos sentimos a nosotros mismos. Nos sentimos Ajá. poderosos
más o menos poderosos, más o menos sabios y más o menos buenos. Lo que pasa es que si yo junto esas ideas, tengo la idea de alguien poderoso, sabio y bueno, que podría ser cualquier persona. Pero en la Ujú. idea de Dios hay un agregado más, que es lo infinito. El tema es de dónde sacamos esa idea. ¿Hemos percibido alguna cosa en el mundo que sea infinita? No. ¿Hemos tenido experiencia de algo infinito? Jamás. ¿Hemos visto a Dios? No. Salvo los sacerdotes que dicen he visto a Dios, pero bueno, ¿qué quiere decir eso, no? Porque con los ojos, con los sentidos no se puede percibir. Se presupone que es un ser espiritual, puramente inmaterial y por lo tanto no perceptible, ¿sí? Y lo infinito, bueno, lo infinito, dice Hume, ¿cómo surge? Bueno, lo que hacemos es imaginar que sumamos cantidades y cantidades y cantidades y cantidades hasta que ya no podemos más. Y entonces decimos infinito, ¿no? Es como un cansancio de la mente, ¿no? Es decir, bueno, cuando ya no puedo sumar más, digamos, cuando ya se me va de las manos, como cuando hago, por Ujú. ejemplo, el número pi 3,1416, llega un momento que ya no puedo más, digo, bueno, infinito, y ya está. Entonces, infinito indica ausencia de límites, digamos, más allá de lo que yo pueda llegar a pensar. Pero eso es nada más que una idea de la fantasía. La fantasía suele estirar las cosas, agrandarlas, y puede imaginarlas agrandadas al infinito, lo cual quiere decir sin límites. Pero entonces cuando yo creo a Dios, porque lo creo yo esa idea, no me viene dada, no es innata como pensaba Descartes, cuando yo fabrico la idea de Dios a partir de mi bondad, mi sabiduría y mi poder, lo que hago es crear una idea de la fantasía, y nada más. O sea, no es que yo soy a imagen y semejanza de Dios, es que Dios está construido por mi mente a mi imagen y semejanza. Dios no es más que un ser humano infinito, esa es la idea. Y es una idea Wow, falsa porque nunca he visto un ser humano infinito, no lo hay en el mundo. wow. Así que tira por tierra toda la religión. La religión ya no tiene fundamento, por lo menos desde el punto de vista empirista. Sí, pues por lo que mencionas, fue un personaje bastante crítico y duro, por supuesto, con, creo yo, el sentido común de su época. Por Yo te haré supuesto. la siguiente pregunta. ¿Finalmente terminaría siendo Hume un escéptico o no? Es una buena pregunta, porque no solo critica la idea de Dios, también dice, yo no tengo un alma, no tengo un yo. Yo digo, por ejemplo, yo estoy contento, yo estoy triste, yo deseo tal cosa, pero cuando yo me analizo, cuando me percibo, ¿yo qué encuentro en mí? Bueno, encuentro alegría, tristeza, miedo, felicidad, deseo, pero no encuentro nada que pueda llamar el yo. O sea, no hay nada en mí que sea permanente y que sea sustento, sostén de todos esos sentimientos y deseos que me mueven y que son lo que yo Ujú. llamo el yo. O sea, el yo no existe, es una construcción. En eso es bien lacaniano, ¿no? Lacan también decía que el yo es una construcción. Es eso que construimos como semblante para presentarnos en sociedad, ¿no? Bueno, en eso Hume está totalmente de acuerdo, lo anticipa. El yo es una construcción con la cual yo proyecto detrás de mis sentimientos variables la idea de algo permanente, pero ese algo permanente no existe, no hay ninguna sensación de yo. Hay sensaciones de distintos estados de ánimo que se suceden en el tiempo y nada más. Eso que los escritores ingleses van a llamar el fluir de la conciencia. Pero no hay nada permanente en ese fluir, no hay un yo. Y lo mismo Claro. pasa con la sustancia, lo mismo pasa con una manzana, por ejemplo. Yo veo el color de la manzana, huelo el olor de la manzana, veo la forma de la manzana, la siento al tacto, la manzana la siento dura, y esas son solo sensaciones que aparecen juntas y se correlacionan y suelen aparecer juntas. Y a todo Sí. eso junto lo llamo manzana, pero es una manera resumida de decir un montón de cosas. Pero no hay la manzana, no hay la sustancia manzana. Lo que hay en mi experiencia son esas sensaciones que aparecen juntas y por eso supongo, proyecto, imagino que hay debajo algo que sostiene todo eso y que es la manzana en sí, pero no hay tal cosa. La cosa en sí no existe. Bueno, otro tema que después Kant va a tratar de retomar y desarrollar. ¿Realmente no existe? Bueno, para Kant tiene que haberla, pero no la puedo Mm. conocer. Bueno, yo diría, no, no tiene que haber nada. Eso es engañarse a sí mismo. Lo único que percibimos son ciertos accidentes que aparecen juntos y a ese estar juntos lo resumimos en un solo concepto, en una palabra, manzana, y después pensamos que esa palabra se corresponde con algo cuando es solo un sonido de la voz. En eso es
nominalista, 100%, ¿sí? La palabra manzana, la palabra pizarrón son sonidos de la voz y nada más. Así que sí, en ese sentido es un escéptico. Bajo esta perspectiva, ¿qué sería ontológicamente la realidad para Hume? Por ejemplo, se me ocurre, él era atomista, es decir, piensa también que el átomo es una suerte de accidente a final de cuentas. Sí, yo creo que para él hablar de átomos en física es también proyectar fantasías, fantasías que son útiles para la explicación de los fenómenos, como la idea de fuerza de gravedad también lo es, pero que no se basan en la experiencia. Indirectamente yo puedo pensar que las cosas están hechas de átomos o indirectamente puedo suponer que hay una fuerza de gravedad, pero no hay nada en mi experiencia que me lo demuestre. Entonces, a la física le pueden servir como inventos para resumir una serie de sensaciones y dar cuenta de ellas, ¿sí? Es como una especie de concepción operacionalista de los conceptos científicos, de decir, bueno, al científico en vez de decir todos los colores y formas de una cosa, le conviene usar una palabra sola y eso es lo que considera un cuerpo físico, ¿sí? O en vez de hablar de las propiedades que tienen determinadas sustancias, dice átomo. Pero es una manera simplificada. Eso lo va a retomar después la filosofía analítica, ¿no? La idea de que en realidad los conceptos científicos son simplificaciones de experiencias complejas y nada más. Lo mismo con la gravedad. La gravedad no es más que la suma de fenómenos como la caída de los objetos, el movimiento de los planetas alrededor del Sol o la producción de las mareas en presencia de la Luna, pero no podemos decir que esa cosa llamada gravedad exista. El mismo Newton tenía graves problemas para entender qué era esa gravedad, una fuerza que actúa a distancia, que parecía mágica o casi mística, y no lo era solo porque podía darle una fórmula matemática, que de alguna manera la contenía y hacía que no se desbordara hasta convertirse en un milagro. Entonces, para Hume todo eso no existiría en realidad. A mí me surge una pregunta aquí, una duda. ¿Qué tanto hay de Heráclito en Hume? Es decir, por lo visto no hay ser permanente en Hume. Hume a sí mismo se considera heraclitiano o lo cita o algo así. No lo cita explícitamente, pero podríamos decir que está más del lado de Heráclito que de Parménides, ¿no? O Mm. sea, la razón queda reducida nada más que a un análisis del contenido de nuestros conceptos, estableciendo identidades donde los conceptos mismos son idénticos. O sea, no es más que un estudio de lo que tenemos en la cabeza como ideas. Y lo que realmente nos aporta como conocimiento nuevo son los sentidos, y los sentidos nos muestran que las cosas cambian permanentemente. No hay nada estable, no hay nada permanente, no hay sustancias. Ni siquiera hay el logos de Heráclito. Salvo como una especie de hábito de las cosas. Las cosas tienen el hábito, la costumbre de repetirse, ¿no? Como nosotros tenemos la costumbre de hacer todos los días las mismas cosas, las piedras tienen la costumbre de caerse, digamos. O estamos acostumbrados a que las piedras se caigan. Es un hábito, es una costumbre nuestra que proyectamos en las cosas y lo llamamos a eso ley natural, pero no hay tal cosa como una ley de la naturaleza. Siempre puede haber algo inesperado que destruya lo que habíamos defendido como una verdad necesaria y universal. Solo hay verdad universal y necesaria en el ámbito de la razón, en la matemática, pero esas son puras tautologías para Hume, son repeticiones en el predicado de lo que el sujeto ya dice, ¿no? Es Ujú. lo que Kant va a llamar juicios analíticos más adelante, ¿no? Sí, Aquellos en los que el predicado es solo un desarrollo del sujeto, de la ujú. oración, de la proposición. Cuando quiero hacer síntesis y descubrir algo nuevo, tengo que basarme en la experiencia, pero todo lo que conozco por la experiencia va a ser siempre algo particular y contingente, algo que vale de algunas experiencias y no de otras, y que es así, pero podría ser de otra manera. Nada determina que tenga que ser así necesariamente. Entonces limita mucho el conocimiento empírico porque siempre se va a limitar a la experiencia que he tenido hasta ahora. Suponemos, por una cuestión práctica, que las cosas seguirán siendo como lo han sido hasta ahora. Y él dice incluso que si bien no puede afirmar que Dios existe o existe el alma o el mundo de las sustancias, va a defender que existe porque le conviene, digamos, porque a los fines de la práctica nos resulta mejor suponer que existen esas cosas. Es una cuestión de fe, dice él, pero no una cuestión de razón, ¿sí? Entonces, ¿crees
o consideras que Hume, vaya, un experimento por ahí algo jocoso, ¿no? Tengo la manzana en la mano y yo la pongo detrás de mí y le digo, Hume, ¿existe la manzana? ¿Qué diría Hume? Diría, ¿sabes qué? No la puedo ver, existes tú, que veo que tienes la mano detrás, pero no puedo afirmar que la manzana existe. O Hume diría, sí, la manzana existe. No, Hume diría, no, no existe la manzana. Existe mi percepción de la manzana cuando me la muestras y tu percepción de la manzana cuando me la ocultas. Pero si nadie hubiera para percibir la manzana, no habría manzana. Si tomás el ejemplo del árbol que cae, si hace un sonido o no hace un sonido, ¿para qué no hace un sonido si no hay alguien ahí para percibirlo? Porque el sonido es la sensación que alguien tiene cuando algo hace ruido. No es otra cosa, no hay nada más allá de eso. Cuando hablamos de las ondas sonoras ya estamos suponiendo cosas que a la física le pueden ser muy útiles para predecir lo que va a suceder en el futuro. Y si lo que predice sucede en el futuro, eso corrobora lo que la física supone que las cosas son, pero no lo demuestra nunca, porque siempre puede haber una experiencia que desmienta eso. No podemos estar seguros de nada. Es una cuestión de fe y nada más que una cuestión de fe. Así es como lo plantea Hume. Wow, bastante duro y crítico. Yo ¿Sí? leí hace poco una frase de Hume que decía más o menos lo siguiente, voy a parafrasear, la verdad es que no la recuerdo exactamente, pero decía, es quizás ingenuo creer que todo es experiencia, ¿no? Pero tenemos que vivir así por pragmaticidad. No sé si pudieras ayudarnos a elucidar esta frase. O sea, él decía que quizás, bueno, lo que entiendo, ontológicamente, pues no todo está hecho a la medida de la experiencia, ¿no? Y que a final de cuentas, lo mejor que podemos hacer es vivir como si fuera esto así. No sé qué opinas. Sí, es como pasa con el tema de la ética. Todos estos pensadores también han planteado cuestiones éticas, ¿no? Descartes no tanto, porque bueno, dice voy a hacer una ética provisional y mi ética provisional hasta que pueda probarla racionalmente va a ser simplemente aceptar la ética de mi pueblo, de mi país, de las costumbres de mi gente, porque me conviene así, punto, ¿no? Son muy pragmáticos en ese sentido. Hume también, Hume va a decir, bueno, en realidad del ser no puedo pasar al deber. O sea, yo a partir del hecho de cómo son las cosas no puedo establecer cómo deberían ser. Ser y deber son dos dominios totalmente separados. Uno diría hoy en día ontológicamente separados, ¿sí? Y él niega que pueda haber una razón práctica, una razón referida a las cuestiones del deseo, del deber y de la bondad y de la justicia. Ujú. Eh, Todo eso son costumbres, cada pueblo tiene la suya, su concepción de la justicia, del bien, de la bondad, y lo único Sí. que puede llevarnos un poco más allá de eso es la empatía, o sea, el ponernos en el lugar del otro y a través de este sentimiento, que es un sentimiento más universal que el puro egoísmo, hacer una especie de acuerdo entre los hombres y poder convivir en sociedad, poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Diciendo, bueno, así como yo siento esa manzana cuando la veo, hago empatía con vos y digo, bueno, sé que vos la sentís cuando yo no la veo y entonces está ahí para vos también cuando vos la escondés detrás de tu espalda. Y lo mismo pasa con los sentimientos de placer y dolor, que para él es lo único que existe realmente, y lo bueno es buscar el placer y lo malo es huir del dolor, digamos. O sea, mejor dicho, lo malo es el dolor, lo bueno es el placer. Uno siente aversión por lo malo y siente apego o se acerca hacia lo bueno, ¿no? Pero bueno y malo en ese sentido. Se trasciende el egoísmo simplemente por el hecho de la simpatía entre las personas y nada más. Más allá no puede ir. Pero es muy interesante esto que plantea él de que, bueno, a pesar de todo, por razones prácticas, me conviene vivir como si hubiera un Dios, como si hubiera un mundo, y como si existieran otras personas, y como si debiera importarme lo que ellos sienten, ¿no? Porque Wow. Sí, sí, podríamos sí, vivir en sociedad y terminaríamos matándonos unos a otros, ¿no? Un wow. poco como el que sostenía también Hobbes, ¿no? Cuando decía que el Sí, hombre es lobo del hombre y por eso hacía falta un dictador que pusiera algún sí. tipo de acuerdo entre las personas, ¿no? El Leviatán. Eh, Ajá. claro, el Leviatán. En ese sentido, Hume sigue más o menos la misma línea, todos están más o menos dentro del mismo contexto, con la diferencia de esto de los sentimientos morales que él acepta como una vía para superar el egoísmo
Y él sería como más del lado de Epicuro, ¿no? La amistad, los placeres equilibrados. Si no, sería un hedonista y estaría justificado de serlo por ser empirista, ¿no? Y pensaría Claro. que lo único que importa es acercarse hacia lo placentero y huir de lo que produce displacer y nada más. Pero dice, bueno, hay cosas que no podemos demostrar, pero las aceptamos, como vos decías, simplemente por razones pragmáticas, porque nos Excelente. conviene, no sé, ¿sí? Muy bien, de maravilla. Te haría la última pregunta, Daniel. Mm, ¿Qué sería lo que hasta la fecha sigue del legado de Hume, que hoy podemos encontrar todavía en nuestra actualidad sobre este pensador? Yo creo que la idea de que tenemos que basarnos en la experiencia si queremos conocer algo nuevo es algo que podemos seguir sosteniendo, y las críticas a las ideas de causa, sustancia, alma y Dios que él establece son insuperables, son fuertísimas y es muy difícil escapar a esas críticas. De todos modos, también es cierto, como vamos a ver, que la física y el conocimiento científico en general sería insostenible basándose solo en los sentidos, porque como el mismo Hume dice, no podríamos hacer ninguna afirmación universal necesaria, no podríamos sostener la existencia de leyes naturales, por ejemplo. Y entonces todos los logros que la física tuvo en un sentido práctico, si tuviéramos esa posición escéptica que tiene Hume, que se acerca mucho a lo que en la antigüedad había sido la posición de Protágoras, por ejemplo, de que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, un pensamiento sofista, si no hubiéramos pensado que aunque sea era posible atisbar algo de una verdad universal y necesaria más allá de las opiniones de cada persona o de sus sensaciones o de sus experiencias particulares, la ciencia no podría haberse desarrollado. El tema es que quizá no puede desarrollarse la ciencia ni solamente con la razón, ni solamente con los sentidos. Y eso nos da pie después para dejar esto picando y entender un poquito por qué viene a aparecer la figura de Kant y viene a cambiarlo Claro, todo y a dar las bases de lo que va a ser la epistemología de allí en más, ¿no? Si la claro. epistemología se hubiera quedado con Hume, seríamos escépticos y no hubiéramos avanzado demasiado en el conocimiento científico. Solo con experiencias lo universal no se alcanza, y el mismo Hume lo admitía. Si hubiéramos seguido por la línea de Descartes, seguiríamos haciendo cálculos matemáticos abstractos, pero sin saber bien a qué hechos aplicarlos, y quizá fantasearíamos, como hizo Descartes, con que teníamos la explicación de todo, cuando en realidad todas sus explicaciones concretas eran un tremendo fracaso porque no se basaba en la experiencia y nunca hizo un experimento en su vida. Bien es cierto que Galileo Galilei tampoco hizo tantos experimentos como se supone. Muchos de sus experimentos eran experimentos imaginarios, pero Ujú. tenían claro que tenía que partir de la experiencia para variarla imaginariamente y llevarla a conclusiones ideales. Eso le permitía justamente llegar a conclusiones como las referentes a la inercia o a la ley de caída de los cuerpos, pero después tenía Claro. que ir a hacer algún experimento para corroborarlo, si no, quedaba en el vacío. O sea, solo con ideas de la razón o solo con sensaciones no podemos construir un conocimiento. De maravilla, Daniel. Bueno, yo en lo personal me voy satisfecho con esta clase. Me quedo impactado con los aportes de Hume. La verdad, un pensador bastante interesante. Y agradecerte por esta clase más. Estaremos prosiguiendo con breve historia de la filosofía. Que tengas buen día y hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos.